Y bien, esta mañana extraordinaria ya tenemos la presencia de la actriz Valeria Senil, quien viene a hablarnos de pues obviamente el 5º año de la divertida obra de teatro 12 princesas en pugna. ¿Cómo estás? Bienvenida, Valeria. Bien, muchas gracias. Contenta de estar aquí contigo. Oye, a ver, cuéntanos, ¿qué es eso de ya están cumpliendo 5 años con la obra de teatro? Sí, por fin 5 años. La verdad estamos muy contentas, muy emocionadas porque sabemos que en México no es tan fácil que una obra dure tanto tiempo, la verdad. Por lo regular es 1 año o 2. Entonces, imagínate, para nosotras es una bendición estar tanto tiempo en cartelera y que sigamos vigentes y que además sigamos llenando el teatro, pues está padrísimo. ¿Qué es 12 princesas en pugna? Porque hablamos de las 12 princesas, sí, pero en pugna, ¿enojadas, molestas? Pues así como enojadas, ¿no? Pero sí se traen como que pique entre todas. Pero es una obra muy divertida y que al final te deja un mensaje, ¿no? Como que al principio risa, 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 pero al final de todo te deja un mensaje súper bonito, que es inesperado. Creo que esa es la razón por la que 12 princesas es diferente a las demás obras y por la razón en la que sigue vigente es que la gente regresa porque siempre hay cosas nuevas, siempre está actualizada, hay nuevas actrices, nuevos chistes y el final pues es inesperado. ¿Cuántos años pasan para que haya este reencuentro de estas 12 princesas? Híjole, pues es que depende, porque imagínate, la primera princesa Blancanieves, pues que fue en 1937. Así entonces, es. Imagínate, está planteada en el 2016, la reunión de las princesas. Entonces, imagínate cuánto tiempo ha pasado, cuántos años tiene Blancanieves, Cenicienta, Aurora. Imagínate, está cañón. ¿Y en qué estado se encuentran físicamente y mentalmente también? Pues, ¿no? Blancanieves, pues ya imagínate, es de las primeras, pero Blancanieves se sigue conservando como puede. La cirugía, Aurora, Ceni, ya están un poquititas pasadas de peso, pero bien. Algunas pues ya vienen con verdades de sus príncipes. Híjole, pues ya sabes, ya el Felices para Siempre, pues ahí está medio dudoso. Exacto. Oye, Valeria, ¿qué personaje interpretas dentro de la obra? Yo interpreto el personaje de Aurora, la Bella Durmiente. Mira. Y es un personaje muy divertido, porque Aurora es como una princesa, es como un poco, no inocente, pero es como la más dócil de todas, se lleva bien con todas, eso es como lo que la caracteriza, creo. Ahora, también están en bueno, son 5 años de estar en cartelera. ¿Van a estar un último fin de semana? Sí, este fin de semana vamos a estar en el Teatro Julio Prieto, antes el Teatro Xola. Vamos a estar este viernes 15, sábado 16 y domingo 17. Ahí en redes sociales pueden checar los horarios y las promociones y nuestra temporada regular todos los jueves 8:30 Teatro Rafael Solana. Ahí es donde están yendo ahorita otra vez a que habiten las 12 princesas. Así es. Bueno, tenemos invitadas especiales. Este fin de semana en el Xola va a estar Lolita Cortés con nosotros interpretando el papel de Rapunzel. Y bueno, es que vamos cambiando. Cada mes hay invitadas diferentes y el 28, me parece, de abril es la despedida de Natalia Sosa en el papel de Elsa. Entonces, para que vayan a despedirla. Y pues ya. Se retira, se despide de momento. Bueno, no, de momento, sí, porque se va a otro proyecto, padrísimo, la verdad. Menopausia y aplauso. Ajá, así es, justo. Ella está en menopausia ahorita musical. está en menopausia, pero me parece que se va a otro proyecto un ratito, nos deja, pero seguro regresa. Oye, ahora estas 12 princesas en pugna, ¿por qué es tan divertido? ¿Qué lo hace tan divertido y tan peculiar y totalmente distinto a los cuentos que hemos visto, donde todas es un final feliz, todas terminan guapísimas? Eso es lo que lo que lo hace diferente es que te abre los ojos a una realidad que Disney te plantea una realidad que no es. Y princesas como que le quita esa máscara a las princesas de lo que realmente son, que realmente también ellas tienen sus problemas con sus príncipes, que no existe el felices para siempre y que el felices para siempre lo crea uno misma. Creo que eso es lo que lo hace diferente y el mensaje. Oye, y no de repente pues se desilusiona uno que otro de los fans porque dice, ¿cómo? Son terrenales, no son tan perfectas. Exacto, pero no que se desilusione la gente, sino que al contrario, se siente identificada y eso está más padre, ¿no? Saber que no eres la única. ¿Hay pleitos en escena o no? Sí, muchos pleitos, pero divertidos. ¿Cómo le va a la sirenita dentro de escena? A ver. Híjole, pues está un poquito apestosa. Huele a pescado. Es de plano, tanto así. Sí, pero está padre. Entonces la gente no se debe perder 12 princesas. No se la pierdan, es muy divertida y en verdad es una obra que puedes ver y ver y ver y cada vez que regresas hay algo nuevo, eso es garantía. Garantía de 2 horas de risa. ¿Bajo la producción de? Rebeca Moreno y Salomón.
Ramírez. Pues muchísimas gracias, Valeria, te a ti. agradezco en el alma. Entonces, 12 Princesas en Pugna este último fin de Así semana es. en el Teatro Xola, ¿verdad? Sí, y Teatro Rafael Solana todos los jueves, 8:30. Muchísimas gracias, te agradezco en el alma.